También en la parte de término de tratamiento, pero actualmente hacer un PET a mitad de tratamiento nos permite redirigir la quimioterapia hacia algún sitio. Y los primeros estudios que mostraron que el PET era efectivamente útil para decidir el tratamiento fueron los estudios de este grupo europeo, donde los pacientes que tenían enfermedad, la mayoría tenía enfermedad avanzada, aunque había un 20% de pacientes que tenían enfermedad temprana. Aquellos pacientes con enfermedad avanzada fueron divididos a IPS, todos recibieron ABVD, básicamente un estudio de observación, y cuando vemos cómo nos ayuda el IPS a categorizar estos pacientes, pues vemos que evidentemente aquellos que no tienen puntos versus aquellos que tienen más de 5 puntos, sí hay una diferencia, pero pues hay una zona bastante heterogénea entre ambos. Y entonces, ¿qué pasa si a eso agregamos el PET? Estamos hablando del 2007, cuando todavía no había una homogenización sobre los criterios de cómo evaluar el PET. Entonces, 6 expertos evaluaron de manera independiente el PET y llegaron a una conclusión, y entonces determinaron que aquellos pacientes que tenían un PET positivo después de 2 ciclos de tratamiento tenían un peor pronóstico, hablando de supervivencia libre de progresión, que aquellos pacientes que tenían un PET negativo. Más adelante, cuando surge el score de Deauville, estos estudios, estos resultados fueron reiterados, ¿no? Vemos que ya no es el 14% como era aquí, sino el 28%, pero aún así hay una diferencia importante entre el paciente con un PET positivo a mitad de tratamiento. Y entonces esto abre la posibilidad para hacer un cambio en cuanto a la conducta del tratamiento. Tenemos que podemos empezar un tratamiento como ABD-BICOP versus ya sea escalarlo o desescalarlo basados en un PET. Esto se ha hecho en estudios clínicos. Cabe señalar que la diferencia interobservador de cada uno de los médicos nucleares es importante, sobre todo cuando hablan de Deauville Score 2 o 3. Y se necesita pues gente experimentada en reportar este tipo de estudios para poder llevar a cabo estos cambios, ¿no? Entonces, la primera estrategia es decir, empecemos con ABVD, cambiamos a lo que sigue, ¿no? Y entonces, este estudio de inglés, es un estudio inglés, lo que hizo fue que inicialmente le dio a los pacientes 2 ABVD y posteriormente aquellos que tenían un PET negativo, el brazo estándar que era llevarlos a 4 ciclos más, versus el otro brazo experimental que era quitar la bleomicina, y aquellos pacientes con un PET positivo los llevó a BICOP, ya sea BICOP 14, que era el basal por 4 ciclos, o BICOP escalado. Hacía un nuevo PET, si el PET estaba negativo, entonces iban todavía a un ciclo más de BICOP, escalado versus 2 ciclos de PET basal, y aquellos pues que tenían un PET positivo eran sacados del estudio para llevar a una quimioterapia de rescate. Los resultados mostraron, primero, que quitar la bleomicina es aceptable en estos pacientes, la supervivencia libre de progresión es la misma y disminuye de manera importante la tasa de toxicidad pulmonar. Y segundo, si recordamos la curva anterior, donde habíamos visto que solo el 28% de los pacientes está libre de enfermedad, la tasa de supervivencia en estos pacientes fue hasta de 62% a 5 años. Por lo tanto, mejoró de manera significativa comparada con el histórico, aunque no había un brazo que lo comparara directamente. Es otro estudio del grupo americano, del SWOG, donde también probaron 2 ABVD, posteriormente un PET negativo continuaban con 4, un PET positivo continuaban con BICOP escalado por 6 ciclos más, y vemos que si bien aquellos que tenían un PET negativo su supervivencia era superior, la supervivencia en el grupo donde se escaló la quimioterapia fue una supervivencia superior a la del histórico. Los italianos fueron un poco más agresivos. Lo que proponía o lo que propone el grupo del doctor Cinzani es dar, en aquellos pacientes que tienen un PET positivo, llevarlos a un trasplante tándem. Cuando tienen donador, los llevan a dosis altas de melphalan seguida de un allotrasplante de intensidad reducida, y los pacientes sin un donador compatible van a un tándem autólogo. La toxicidad evidentemente es mayor, pero la supervivencia termina siendo muy equiparable a aquellos pacientes con un PET negativo al término, a mitad de tratamiento.
¿Cuál es la otra estrategia? La otra estrategia parece ser empezar inicialmente con un esquema más intensivo y posteriormente desescalar el tratamiento. Y los alemanes nos demostraron en este último estudio que si tú empiezas con BICOP, con 2 ciclos y posteriormente tienes un PET positivo, puedes aleatorizarlos. Ellos aleatorizaron a continuar con BICOP versus agregar rituximab. Rituximab no tuvo ninguna ventaja, pero yo creo que lo interesante de este estudio es ver que aquellos pacientes que inician de manera inicial con BICOP y que a pesar de que tengan un PET positivo, pueden tener una excelente supervivencia mayor del 80% libre de progresión, continuando con BICOP escalado, ¿no? ¿Qué pasa si la propuesta es disminuir la intensidad del tratamiento? Y en este abstract mostrado hace un par de años en ASH, el grupo francés nos muestra que aquellos pacientes con PET negativo fueron desescalados a ABVD versus los que continuaban con BICOP. Y los pacientes que fueron desescalados con ABVD pues realmente tuvieron la misma supervivencia que los pacientes en los cuales se continuó con el tratamiento estándar, ¿no? Aquellos pacientes que continuaron con BICOP pero que tenían un PET positivo, pues la supervivencia fue menor. ¿Qué hay de nuestra experiencia? Primero, ¿cuántos centros en México tienen PET? Nosotros desde hace ya 7, 8 años tenemos PET con FDG. Los médicos nucleares han ido y venido y nuestra experiencia ha sido pues de ir aprendiendo cada día con respecto a la interpretación. Este es un estudio retrospectivo que llevamos a cabo en el INCAN, donde revisamos 94 pacientes en los últimos 4 o 5 años que tuvieran un PET al inicio de tratamiento, a mitad de tratamiento y al término, que nos permitieran evaluar cuál fue el valor predictivo del PET en estos pacientes. Todos los pacientes fueron tratados con ABVD y 65% de los pacientes recibieron además radioterapia. Como ven, hasta el 70% de los pacientes tenían un estadio clínico Ann Arbor 3 o 4. Y el índice de pronóstico también estaba cercano, de más de 3 puntos estaba cercano al 50%. Entonces nosotros encontramos que aquellos pacientes con un PET a mitad de tratamiento, cuando hacemos el PET final, aquellos que tienen el PET negativo, el 90% continúa siendo negativo. En los pacientes con PET negativo a mitad de tratamiento, hasta el 10% tuvieron un PET positivo al final, un Duville 4 o 5. Los pacientes con un PET positivo a mitad de tratamiento, la mayoría continuó con un PET negativo, con un PET positivo, y solo hubo 2 pacientes, el 13% que se convirtió hacia un PET negativo. La respuesta completa se obtuvo en el 78% de los pacientes, el 8% tuvo respuesta global, pero tenemos una refractariedad franca al tratamiento de 14%, ¿no? Y estos son los pacientes que nos dan problema posteriormente para una segunda línea porque en su mayoría son pacientes con una alta quimiorefractariedad. 4 pacientes fallecieron y 3 pacientes recayeron posterior a haber tenido una respuesta completa. Pero esta es la parte interesante, cuando vemos qué tan pronóstico es el PET en nuestra población, tomando en cuenta que es un estudio retrospectivo, observamos que aquellos pacientes que tuvieron un PET negativo tuvieron tasas bajas de progresión de la enfermedad o de recaída versus aquellos pacientes que tuvieron un PET positivo a mitad de tratamiento, un 91 versus un 15%. Es decir, al menos en nuestro centro el PET sí nos permite predecir qué paciente va a tener un mal resultado a un mediano plazo, dado que la mediana de supervivencia libre de evento fue de 9 meses. Esto también fue importante al momento de evaluar la supervivencia. Estudios previos han determinado que el impacto del PET en la supervivencia en algunos centros no es tan importante, y esto es porque alcanzan a rescatar a los pacientes con diversas líneas de tratamiento, pero nosotros primero porque el paciente tiene que pagar su tratamiento, acceder a una segunda línea como IGEP, como ICE, es bastante más costoso que el ABVD, y tercero, la parte del trasplante que en los últimos años que es Seguro Popular ya pueden acceder, anteriormente era más difícil, pues ha limitado el rescate de estos pacientes a tiempo, ¿no? Si vemos el PET de término, también evidentemente tener un PET positivo al término de tratamiento es deleterio para la supervivencia global. Entonces, al menos en el INCAN podemos decir que la supervivencia de nuestros pacientes en general es buena, sin embargo, el PET parece ser bastante predictivo en aquellos pacientes que tienen un PET de mitad de tratamiento positivo. Cabe señalar que todos los PET fueron nuevamente revisados por 2 médicos de medicina nuclear, que hasta en 40% de los pacientes no había determinación de criterios de Duville.
y que incluso en los que había criterios de Dubil hasta en un 10% se tuvo disparidad con el reporte que había dictado de manera inicial el médico de medicina nuclear. Entonces, llevar esto a la práctica diaria creo que tendrá que tomarse con reservas y de hecho la mayoría de los reportes internacionales han sugerido que esto bajo protocolo parece estar funcionando, pero que en la práctica diaria tendrá que adecuarse a cada centro. ¿Qué con respecto a las nuevas opciones terapéuticas? Bueno, suena lógico que con el advenimiento de los nuevos medicamentos buscamos que este grupo que tiene un peor pronóstico tenga un mayor beneficio, ¿no? Y entonces el usar brentuximab en la primera línea en combinación con con vincristina y dacarbazina, así como adriamicina, puede ser una opción. Estudios preliminares que tienen un corto seguimiento muestran una muy buena respuesta. Algunos otros estudios están evaluando el uso de brentuximab en primera línea, como el HD21, que es un estudio muy interesante donde comparan el BICOP, que es el estándar, versus brentuximab agregado a este esquema, ¿no? Así como algunos otros estudios del SWOG que no hay aún reportes publicados, pero que aparecen ya en clinical trials. Entonces, probablemente más adelante podamos ver que este grupo de pacientes con un peor pronóstico tiene una mejoría en la supervivencia. Por lo tanto, para terminar, me gustaría dejar el mensaje de que el linfoma de Hodgkin es una enfermedad con altas tasas de curación. Evidentemente, las etapas clínicas tempranas tienen tasas de curación mayores que aquellos pacientes con estadios clínicos avanzados, pero aún así, el tratamiento de quimioterapia puede lograr rescatar a más del 80% de los pacientes. El tratamiento de quimioterapia pues va elegido conforme las características del paciente y también las características del centro. A la fecha nosotros continuamos utilizando ABVD como tratamiento de primera línea. Sin embargo, el estudio de PET puede ser una herramienta importante tanto para el diagnóstico como para normar conducta futura en estos pacientes. Aún no hemos propuesto qué vamos a hacer con estos pacientes que tengan un PET positivo, pero creo que en los siguientes meses tendremos que platicar con respecto a cómo rescatar a estos pacientes. Y es importante que el PET tiene que estar evaluado por un médico nuclear con experiencia y llevar estos estudios a la práctica clínica diaria tendrá que tomarse pues con definitivamente con su reserva, ¿no?